Este día vamos a hablar sobre el Salmo 3. Bienvenido a la casa del Eterno. Es nuestro segundo mensaje de la serie Salmos, aunque hablamos del Salmo 3 y no del 2 como debería de ser en secuencia. Baruch atah Adonai Elohenu, Melech HaOlam. Bendito eres tú, nuestro Creador, Rey del Universo. Hoy abrimos nuestro corazón para reflexionar sobre el Salmo 3, una de las enseñanzas más fundamentales de las Sagradas Escrituras. La introducción aquí es un poco profunda con relación al Salmo 3, pues yo uso la Biblia Kadosh, que es la Biblia Sagrada pues de hebrea, traducida al español, obviamente. Acá el Salmo 3 es uno de los primeros salmos atribuidos al rey David, que revela no solo una oración, sino una experiencia viva de crisis, de persecución y una fe absoluta en el Eterno nuestro Padre, el Abba Kadosh, nuestro Creador. Según el contexto histórico, este salmo surge cuando David huye de su propio hijo Absalón, lo cual añade un nivel de dolor realmente, pues, emocional y espiritual, extremadamente muy profundo. No solo un enemigo externo, sino una traición interna familiar. Desde la perspectiva de la Biblia Kadosh, este salmo no es simplemente una súplica, sino una declaración de confianza radical en Yahweh, el Eterno, nuestro Creador, nuestro Padre, el Elohim, en medio de la angustia. El texto refleja una transición espiritual clara, pero muy clara. Uno de los puntos es la angustia humana, cuando él dice, muchos se levantan contra mí. Y otra, pues, la certeza divina, donde él está muy seguro, pero tú eres mi escudo. Hasta llegar a lo sobrenatural, que dice, me acosté y dormí, pues donde él realmente confía que el Eterno, nuestro Padre, está tomando control de toda la situación y él duerme muy confiado. Este salmo nos enseña un principio fundamental en la espiritualidad hebrea. La verdadera seguridad no proviene de las circunstancias externas, sino de una relación interna y profunda con nuestro Creador, con nuestro Abba Kadosh. En la visión Kadosh, cada palabra tiene un peso espiritual. David no niega pues realmente la realidad de sus enemigos, pero tampoco él permite que esa realidad defina su destino, pues no va a dejar que eso le controle, ¿no? Entonces se reconoce tres atributos acá esenciales del Eterno, de nuestro Padre. Número uno, protección divina activa. Número dos, gloria, identidad restaurada de nuestro Padre. Y tres, el que levanta la cabeza es de una manera de restauración emocional y dignidad. Este último punto es crucial en la cultura hebrea. Levantar la cabeza implica quitar la vergüenza, devolver el honor y restaurar el propósito. Además, el Salmo 312, un concepto muy poderoso, pero muy poderoso, la capacidad de dormir en medio de la crisis. Lo cual, pues, esta es una muestra no únicamente de esta crisis, pero todos tenemos crisis. Entonces debemos de dormir confiados que nuestro Señor tiene el control de toda la situación. Esto no es natural, es una evidencia de una confianza sobrenatural. En términos espirituales, significa que el alma ha aprendido a descansar en la soberanía del Eterno. Acá vamos a elaborar en el Salmo 3 de la manera textual. Aquí pues se lo voy a leer, ¿verdad? Porque pues es un salmo. Y dice, canto de David cuando huyó de su hijo Absalón. Oh Yahweh,
qué se multiplican los que me afligen? Muchos son aquellos que se levantan contra mí. Muchos dicen referente a mi alma, no hay liberación para él en su Elohim. Pero tú, oh Yahweh, eres mi escudo. Tú eres mi gloria, tú levantas mi cabeza en alto. Con mi voz clamé a Yahweh y él me escuchó desde el monte Kadosh, o sea, desde el monte bendito, ¿verdad? Yo me acuesto y duermo y me desperté, porque Yahweh yo sé que me ayudará. No temeré de decenas de millares de gente que me acosan por todos los flancos, por todos lados. Sálvame, mi Elohim. Levántate, Elohim, sálvame, porque tú has golpeado a todos aquellos que sin causa eran mis enemigos. Tú has quebrantado los dientes de los perversos. Fíjense bien esa palabra. La salvación viene de Yahweh sobre su pueblo y esa es su bendición. Entonces acá reflexionamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué su hijo quería matar a su padre? ¿Verdad? Entonces acá vemos que el rey David no estaba sentado en su trono con todo el poder, sino que huía de Absalón, su hijo rebelde, y de una cantidad de traidores que querían matarlo. Pues siempre hay la envidia, pues el deseo siempre, nadie está de acuerdo. Cuando las circunstancias se vuelven contra nosotros, es tentador pensar que Yahweh, o sea, nuestro Padre, nuestro Creador, está en nuestra contra, o sea que está, bueno, no está de acuerdo con nosotros y se aleja. Pero el rey David nos recuerda que es todo lo contrario. Cuando algo parece estar en nuestra contra, nuestro Padre, el Creador, es el único que está con nosotros. David clamó al Creador y él lo escuchó. La seguridad de una oración contestada da shalom. Shalom es paz, da paz, una oración contestada. Es más fácil dormir bien cuando aceptamos con plena seguridad que Yahweh tiene las riendas de las circunstancias. Quebrar los dientes significa reducir a la impotencia. Esa frase sobre la salvación constituye la respuesta de David a quienes se mofaban o se burlaban de él. El trasfondo de la rebelión de Absalón contra su padre, el rey David, es mucho más profundo que una simple ambición al trono. Entonces aquí vemos por qué sucedió esa situación, ese antagonismo, ese deseo de matar a su padre y destronarlo, ¿verdad? La narrativa bíblica, especialmente en el segundo libro de Samuel, el capítulo 13 al 18, revela una combinación de heridas familiares no resueltas, injusticia percibida y ambición política cuidadosamente cultivada. Todo comenzó con una violación, un evento clave de la hermana de Absalón por medio de su medio hermano, Amnón. O sea, Amnón pues violó a su media hermana, que era hermana pues completa, por así decirlo, de padre y madre de Absalón. Entonces cuando esto ocurre, Absalón espera que su padre David, el rey David, actúe con justicia, pues castigando, ¿no?, a Amnón. Sin embargo, aunque el rey David se enoja, no ejecuta ningún juicio ni disciplina clara. O sea, pues sabía que pasó, se molestó, pero pues como que vio para otro lado y dijo, bueno, que continúen las cosas. Ese silencio del padre genera en Absalón una herida muy profunda. No solo ve a su hermana deshonrada, sino que percibe que el rey, su padre, ha fallado moralmente, su propio padre. A partir de ahí, Absalón toma justicia en sus manos y manda a matar a Amnón, a su medio hermano. Y ese acto pues realmente quiebra la situación familiar, rompe, porque pues un hermano, lo que pasó al principio en Génesis, ¿verdad?, un hermano, Caín y Abel, ¿no?
que Caín pues mató a Abel, su hermano, ¿no? Entonces pues eso crea un rompimiento familiar. Y aquí también pues Absalón mata a su medio hermano, Amnón. Aunque después posteriormente pues él se reconcilia con su padre, la relación nunca se restaura completamente. Queda una distancia emocional, una falta de confrontación verdadera y pues también pues carece de sanidad interna. Y con el tiempo pues esa herida se va transformando en algo muy peligroso. Pues está el resentimiento. Entonces ese resentimiento, mala desilusión de la falla de su padre y luego la ambición, pues son tres cosas que hacen un detonante que se llama rebelión. Absalón empieza a construir su propia imagen como líder, ganándose el favor del pueblo con mucha astucia, pues mucha viveza, era un muchacho inteligente. Obviamente empezó a hacer mérito, pues y a ganarse el favor de todo el pueblo, ¿no? Y pues llevarlo de su lado. Se les presenta pues al pueblo como alguien que haría justicia, insinuando indirectamente pues que su padre ya no cumple ese rol, pues no lo decía directamente, pero él se hacía pasar que él podía cumplir lo que el otro no hacía. Aquí entra entonces un elemento clave. No necesariamente pensaba solo quería el poder, sino también que él llegó a creer, yo puedo hacerlo mejor que mi padre. Yo soy mejor que él. Eso conecta con que aquí pues se menciona, no muy descabellado pensar que Absalón llegó a convencerse, ¿verdad?, mentalmente y psíquicamente de que David ya no era apto para reinar, ya sea por su edad, por errores pasados o por debilidad en el liderazgo. Además, en el contexto de la sucesión, había incertidumbre sobre quién heredaría el trono, lo que puede alimentar celos, y él se sentía con más derecho porque pues también recuérdense los que conocen de la palabra, allí estaba ya Salomón, que era el hijo predilecto del rey David, pues porque con su amor, ¿verdad? Pues su reina, pues él sabía que él iba probablemente a heredar a su reinado, y lo cual así pasó y la historia lo dice, pues de verdad Salomón sucedió a su padre. Pero en el fondo el problema tal vez no era político, era más espiritual y emocional. Un hijo pues herido, resentido, que nunca sanó, un padre que no confrontó pues y tampoco restauró la situación correctamente, una familia pues fracturada por pecado, silencio e injusticia. Desde la perspectiva de la Biblia Kadosh, esto revela un principio muy fuerte. Cuando la justicia se debilita en el hogar, el desorden del corazón puede escalar hasta destrucción del orden establecido por el Eterno. O sea que aunque nuestro Padre pues haya establecido un sistema, pero esas cosas internas suceden a nivel familiar, se olvidan del orden del Creador y pues si hacen lo que creen conveniente dentro de la ira, de la intriga, y eso pues no lleva a nada bueno. Así que el intento de Absalón de matar a su padre no nació únicamente del deseo de reinar, sino de una mezcla peligrosa de dolor no resuelto, orgullo y autojustificación. Él no solo quería el trono, quería reemplazar la autoridad que, en su percepción, su padre había fallado. Y aquí es donde el Salmo 3 cobra aún más fuerza. David no solamente huye de un enemigo político, sino que del fruto amargo de una historia familiar quebrantada. Entonces aquí pues tenemos una conclusión espiritual del Salmo 3, ya de una manera concluyendo todo este tema y este contexto. El Salmo 3 culmina con una declaración que resume toda la teología práctica del texto. La salvación, pues concluye él, pertenece a Yahweh. Yo no soy quien para solventar la situación. Esta frase no solo es doctrinal, es una rendición total y el rey David reconoce. No es la estrategia de él la que salva, no es la fuerza lo que lo sostiene,
y no es su posición la que lo protege. El eterno Padre, nuestro Abacadosh, el Creador, tiene el control absoluto de su destino. Esa es la conclusión del rey David. Él podía tener acá, pues en la parte humana, todas estas atribuciones, pero realmente ninguna de esas tres tenía la protección si no fuera porque nuestro Padre tiene el control de nuestro destino. Entonces, desde la perspectiva de la Biblia Kadosh, este salmo nos deja varias enseñanzas espirituales profundas. El conflicto no cancela el propósito. Aunque David está huyendo, sigue siendo el ungido, o sea, el bendecido. La crisis o las crisis no eliminan el llamado del Eterno sobre una persona. El número 2, la oposición no define la verdad. Muchos decían, no hay salvación para él, refiriéndose que el rey David ya había terminado, ¿verdad? Que no tenía pues ya nada que lo respaldara. Pero la voz de los hombres nunca supera la promesa del Creador. La gente puede hablar y comentar, pero lo que nuestro Creador tiene para nosotros, eso nadie lo puede discutir. Y 3, pues la confianza produce descanso. Dormir en medio del caos es una señal de una fe madura. El alma que confía en Yahweh no vive dominada por el miedo. Y 4, pues la victoria es espiritual, aunque visible, antes de que cambie la situación externa. David ya completamente está convencido y firme internamente. Y acá pues hay un cierre espiritual, ¿verdad? Lo anterior pues era una conclusión, y acá es un cierre espiritual. El Salmo 3 es una invitación a vivir una fe que no depende de las circunstancias, sino de la certeza del carácter interno. Pues es como la fe. La fe es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve. Esa es la certeza, esa es la fe. Es un llamado a declarar incluso en medio de la presión, cuando uno está con cierta situación, ¿verdad? Que no haya cómo resolverlo. Él dice, aunque muchos se levantan contra mí, aunque las voces digan lo contrario, aunque todo parezca perdido, el Eterno sigue siendo mi escudo, mi gloria, y Él levanta mi cabeza. En la línea Biblia Kadosh, este salmo nos enseña que la verdadera salvación no es solo ser librados de enemigos externos, sino ser establecidos en una confianza inquebrantable en nuestro Padre Yahweh, el Creador. Y así el creyente no solo sobrevive la crisis, sale transformado, afirmado y espiritualmente elevado. En el trasfondo del Salmo 3 se esconde una de las heridas más profundas que puede experimentar el ser humano: la traición dentro de su propia casa. Eso es realmente algo que uno va a llegar a comprender. Cuando el hijo se levanta contra el padre, como en el caso de David y Absalón, no solo se rompe un vínculo familiar, sino que también se revela una lucha interna donde el poder, el control y el interés puede corromper el corazón. Y en realidad, no es ajena a nuestro tiempo. Hoy también se ven familias divididas por herencias, que es una de las principales, ¿verdad?, que están en este mundo, por dinero pues, también, y muchas ambiciones ocultas, donde el amor, la raíz, el arraigo familiar, es desplazado por el ego, por el orgullo, por el que pues yo aquí hago porque eso es lo que yo quiero. Sin embargo, la enseñanza espiritual desde la perspectiva de la Biblia Kadosh es muy clara. Aun cuando la traición nace desde los más cercanos, pues como puede ser la familia, que es más cercano que la sangre que corre por nuestras venas, el Eterno sigue siendo el único refugio incorruptible. El que no traiciona, no abandona y no negocia con la injusticia, levantando al que ha sido herido, afirmando su alma por encima
de toda la deslealtad humana. Esto es una bonita reflexión, este es un salmo que nos enseña mucho y que todos lo vivimos de una manera cotidiana, y espero pues que este salmo nos deje mucho, que nos ayude a conducir nuestras vidas, nuestra familia, y tratar de siempre confiar que nuestro Padre tiene la respuesta para todo. Baruch Atah Adonai Shalom.